Ahí está. Entonces, vamos a de todas formas dejar grabada la clase de hoy. Las láminas van a estar disponibles en el GitHub, y la idea es que puedan hacer consultas, que puedan hacer preguntas. Así que por la parte de resumen, voy a ir un poco rápido. La idea o lo que me interesa es llegar al par de preguntas tipo I1 que queremos ver hoy día. Así que en ese sentido no detenerse tanto en el repaso. Si hay cosas que repasar o que entrar en más en detalle, por favor, interrumpan. Entonces, vamos el día de hoy a ver una toma de contexto, la introducción, para dónde queremos ir. Vamos a ver el tema de los algoritmos y técnicas que estamos viendo hasta el momento en el semestre, y después vamos a entrar derecho al tema de la interrogación 1. Tema de interrogación 1, vamos a ver los parámetros, el número de preguntas, los apoyos que pueden tener, etcétera, que pueden esperar del ejercicio de la prueba. Dos ejemplos de prueba y el cierre del día de hoy. Si sale todo bien, yo creo que deberíamos estar terminando en unos 60 minutos, no deberíamos pasarnos mucho más de eso, así que también espero que no les queme mucho tiempo el día de hoy. La primera parte del curso, hasta el día de hoy, hasta la I1, tiene que ver con ordenamiento, con hacer orden, y lo primero que hicimos al principio del semestre fue definir qué significa que algo esté ordenado. Y esta definición de lo que está ordenado, si recuerdan en lo que hemos visto en clase, es la que ocupamos, o es el criterio que utilizamos de base para demostrar después que un algoritmo cumple con su propósito. Nos apoyamos en esta definición para comprobar que está todo funcionando como se supone que tiene que estar funcionando. Así que es importante no perder de vista esta definición de orden. Es un orden no decreciente, estricto, en términos que no hay valores menores o iguales en desorden con respecto a los anteriores. Sí permite de todas formas que hayan valores iguales en la lista ordenada, y conseguir este orden a partir de una lista desordenada le vamos a llamar sorting o ordenamiento. Es el objetivo de esta primera unidad. Hemos estudiado hasta el momento 4 estrategias para ordenar, 4 algoritmos de ordenamiento. Vimos selection sort, vimos insertion sort, vimos merge sort y quick sort. Como ya habrán descubierto algunos, a mí me gusta dar hints de lo que viene en las láminas siguientes, y un poco tomar la idea de cada uno de ellos inicialmente. Selection sort es un algoritmo que busca elegir ordenadamente, busca elegir el mejor elemento de la lista de datos desordenados, pensemos en el menor, y ese elemento que elegimos ordenadamente lo insertamos al final de la lista de salida o el arreglo de salida. Sabemos que la búsqueda del menor es O de n, tenemos que recorrer todas las veces la lista completa, y eso lo hacemos para los n elementos de la lista. Luego el comportamiento de selection sort es O de n cuadrado. Vamos a ver más en detalle cada uno de los algoritmos. Me interesa primero el concepto general, lo que deberíamos saber más o menos genéticamente ya en nuestro desempeño en el curso. El insertion sort, por otro lado, lo que hace es insertar ordenadamente. Va tomando los elementos de la lista desordenada inicial, uno a uno, y los va poniendo ordenadamente en la lista de salida. Entonces toma el primer elemento, bueno, la lista de salida está vacía, lo inserta al final, está ordenado, toma el segundo elemento y lo pone al final de la lista y lo lleva a su posición ordenada, haciendo los pasos necesarios para que llegue a su posición ordenada. Si en la lista originalmente teníamos un 10 y ahora llega un 12, la lista sigue estando ordenada porque lo pusimos al final, terminamos. Pero si la lista tiene un 7, que es menor que el 10 que ya teníamos en la lista, tenemos que intercambiarlo o insertarlo antes, hacer el ejercicio necesario para
llevar esa lista de salida ordenadamente, independiente que vamos eligiendo de la lista de entrada, de la lista desordenada, los elementos uno a uno, y siguiendo el orden en que llegaron. Eso hace que insertion sort, en su caso promedio y en su peor caso, tenga un comportamiento también ODN cuadrado, porque sabemos que la inserción ordenada en la lista es ODN, no estamos insertando al final con un costo de O de 1, sino que estamos insertando y después colocando el elemento en posición, eso es ODN, y eso se hace para todos los elementos de la lista de entrada, luego es ODN cuadrado. Merge sort, por otro lado, lo que hace es aplicar la estrategia de dividir para conquistar y separar el problema en la mitad de la lista cada vez y irla ordenando, aplicando recursivamente la idea de merge sort, hace la división, y en cada paso, una vez que divide la lista y tiene la lista ordenada, tiene que mezclarlas usando el algoritmo merge, para producir la lista de salida ordenada. Lo que sabemos entonces es que merge es ODN, mezclar dos listas ordenadas para producir una tercera lista ordenada es ODN, y eso lo hacemos tantas veces como divisiones tenemos. Sabemos que al dividir la lista original en dos, vamos a hacer dos mitades, después esas dos mitades en 4, después esas dos mitades en 8 cada una, etcétera, hasta llegar a mitades de largo 1, que es cuando es trivial volver a ordenar y volvemos de la recursión, y esas divisiones que podemos hacer, sabemos que son logaritmo de n divisiones, porque dividir en la mitad, dividir en la mitad, dividir en la mitad, dividir en la mitad, eso nos da logaritmo en base 2 del número de datos que teníamos, y con eso sabemos que merge sort, en su mejor, peor y caso promedio, es n por logaritmo de n, es O de n log n, en complejidad de tiempo. La diferencia de merge sort con insertion sort y selection sort viene por el caso de quien necesita el doble de memoria. Merge sort es O de n en memoria, porque para poder hacer las mezclas necesita el doble de memoria que la original. Si teníamos un arreglo de 10, necesitamos otro arreglo de 10 para llevar la salida, no lo podemos hacer in place como en el caso de selection e insertion. Finalmente, quicksort aplica una idea similar a la de merge sort en términos de ir dividiendo el set de datos de entrada hasta alrededor de un pivote, y usando un algoritmo que se llama partition, que vimos que es ODN al dividir la lista y dejar el pivote en la posición ordenada, nos permite anticipar que vamos a hacer en promedio logaritmo de n divisiones del arreglo original, y las llamadas a partition, que son O de n, nos dejan los pivotes ordenados, y eso nos da O de n log n, al igual que merge sort, pero se puede hacer in place y no necesita memoria adicional. ¿Qué se me olvidó mencionar? Se me olvidó mencionar que selection sort, todos los casos son iguales, el mejor, el peor y el caso promedio son O de n cuadrado. Insertion sort, mejor caso es O de n, que es cuando la lista está ordenada, solamente la recorre una vez. Los demás casos son O de n cuadrado. Merge sort, todos sus casos son iguales. Y quicksort tiene su mejor caso en n log n, su caso promedio en el log n, pero su caso peor, su peor caso es O de n cuadrado. Vamos a ir ahora revisando ya más detalladamente y más rápidamente estos algoritmos. Cada uno usa un principio de funcionamiento diferente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Saber las características, algo ya lo vimos, recordar la estrategia que usa cada uno, particularmente las de dividir para conquistar, y los formatos de la interrogación y las preguntas. Selection sort, seleccionar de forma ordenada, a alto nivel, selecciona el menor elemento, lo ubica en la zona ordenada como último elemento, y lo repite para todos los elementos. En ese sentido, los desempeños de casos no distingue secuencias con
orden a priori, no tiene mejor ni peor caso, y hace siempre el mismo número de comparaciones en todas las secuencias. Tiempo original n cuadrado y memoria ODN en la versión original, la primera que vimos, y la versión in place también es ODN cuadrado y OD1 en memoria. El pseudocódigo que vimos de selection sort en clases con la versión in place es el que estamos viendo en la lámina. Tiene tiempo ODN cuadrado y muy rápidamente datos de entrada. O sea, asume que el largo es n mayor o igual que 2 y itera para todos los elementos del arreglo de entrada, va buscando el mínimo con el for que va recorriendo la entrada. El for este recorre la entrada buscando el menor elemento de la lista de datos. Una vez que lo encuentra, lo intercambia con la posición inicial, donde está el mínimo, y queda ese elemento en la menor posición y va por la siguiente iteración del for exterior. Así va recorriendo la lista completa. Primero toma el primero menor de la lista y lo coloca al final, toma el segundo menor de la lista y lo coloca al final, toma el tercero menor de la lista y lo coloca al final. Para hacerlo in place, lo que va haciendo es colocar en la posición que va dejando atrás el dato ya encontrado o visitado. ¿Dudas con selection sort? ¿Alguna pregunta con eso? Ojo que estoy mirando el chat y estoy mirando las pantallas, pero si alguien no ve que le respondo, o alguien ya se quedó dormido, muy bien. Gracias, Bárbara. Entonces, y Cristóbal también contestó, gracias Cristóbal. Insertion sort, la misma idea del formato anterior. Insertar de forma ordenada ahora. El funcionamiento de alto nivel, primer elemento no revisado, se saca de la lista, se saca el primero de la lista de entrada, se mueve hasta su posición correcta, al insertarlo en la posición correcta, y se reubica, y se repite hasta ubicar todos los casos en el arreglo de salida, cuando tenemos el arreglo de salida separado, o en su posición correcta, lo vamos rotando a su posición correcta, cuando lo hacemos in place. Como revisa si el elemento está bien insertado, es capaz de darse cuenta cuando un elemento está ordenado, eso nos da el mejor caso, el ODN, y la complejidad en secuencia de 0 a n-1, el mejor caso de la secuencia ordenada, en la versión in place, el caso promedio y el peor caso, perdón, la secuencia ordenada es ODN y memoria OD1, y los demás casos son ODN cuadrado y memoria OD1. El algoritmo en pseudocódigo de insertion sort in place, con el mejor caso de ODN y ODN cuadrado, está en la llamada de un solo for con un while adentro. El while es el que permite reducir el número de iteraciones cuando la secuencia está ordenada, porque se da cuenta, entre comillas, el código evalúa si ya está ordenado y no hace los intercambios, y en el caso en que requiere hacer los intercambios, los hace necesariamente. Entonces el for exterior es el que se preocupa de, el ODN es el que se preocupa de evaluar cuando recorre todos los datos, en qué posición debería quedar mediante el while. Y este while lo que hace es que va recorriendo desde la posición en que ya ordenó el primer elemento y lo intercambia con esa posición solamente en los casos cuando encuentra inversiones. Entonces, si no está más atrás de el borde del arreglo y encuentra que hay una inversión en los datos, los intercambia y los va moviendo hacia atrás. Acuérdense que la forma en que vemos que se mueve el insertion sort es: tomo el primero, es el primero, busco el siguiente es menor, los intercambio, y si es el borde, paro, porque llegué a j igual 0. Paso al siguiente, este ya está en su orden, miro el siguiente. Es mayor que el anterior, lo dejo ahí. Es menor que el anterior, que el siguiente, sí. Entonces lo intercambio con este, lo dejo ahí. ¿Estoy en el borde? No. ¿Está intercambiado con el anterior? Sí. Los intercambio de nuevo. Entonces se van moviendo uno con uno
cada vez que voy avanzando en el arreglo. Entonces, el J se puede mover hasta el borde del arreglo, hasta el inicio, porque va llevando el elemento que estamos evaluando a la posición, y el I sí es el que me garantiza que siempre voy mirando el siguiente elemento. Entonces, voy aquí, ordeno de aquí para atrás, voy acá, ordeno de aquí para atrás, voy acá, ordeno de aquí para atrás. El I es el que va mandando recorrer la secuencia, y el J es el que va ordenando o dejando ordenadamente el último elemento que descubrió el I. Luego, cuando el arreglo está ordenado, lo que ocurre acá es que no encuentra las inversiones, y como no encuentra las inversiones, no hay iteraciones en el while, y por eso solamente manda el ODN del for exterior. Ya cuando empieza a estar desordenado el arreglo y hay varias inversiones, empieza a mandar el que ese while recorre varias veces la lista semicompleta o parcialmente completa. De esa forma llegamos a n cuadrado cuando, por ejemplo, más de la mitad de las inversiones o de la lista original está con inversiones. Merge sort, como lo mencionábamos hace un rato, mezcla listas ordenadas, a alto nivel va recursivamente dividiendo la secuencia original en mitades, hasta que llega a la secuencia base, a la del largo 1, y una vez que llega al nivel 1 de secuencias, las empieza a mezclar entre ellas. Mezcla 1 con 1, arma una secuencia de 2, por la otra división recursiva mezcla 1 de 1, arma una secuencia de 2, vuelve la llamada recursiva a la anterior, mezcla ahora las dos secuencias de 2 y forma una secuencia de 4. Al otro lado había otra secuencia de 4, merge, y etcétera. Va reconstruyendo el arreglo de forma ordenada, haciendo mezclas de las divisiones realizadas. Y mezcla ordenadamente las secuencias mediante merge. La cantidad de llamados recursivos, como es estrictamente a la mitad, es siempre logarítmica y es logaritmo de n. Y la mezcla es O de n en todos los casos, porque vimos que es O de n cuando usamos el doble de memoria. Es merge, es la mezcla, la que nos da el O de n en memoria, porque usa memoria adicional para que la mezcla sea lineal. Sabemos que si la mezcla la tratamos de hacer in place, se nos va a n cuadrado inmediatamente. La complejidad, n log n y O de n en memoria para todos los casos. Ahí hay un error, dice versión in place, eso no es versión in place. Merge sort no tiene versión in place con ese desempeño. ¿Cómo se ve el pseudocódigo? Tiene dos partes. Tiene la llamada de el algoritmo de ordenamiento. El algoritmo está a la izquierda. El merge sort. El merge sort lo que hace es darse cuenta de que si le piden ordenar algo de tamaño 1, ya está ordenado. Y si no es de tamaño 1, lo divide en dos subsecuencias de igual tamaño, o si fuera impar, similar tamaño, y hace una llamada recursiva a sí mismo del lado izquierdo y del lado derecho de la división, y posteriormente mezcla esos dos resultados que al llamar a merge sort ya vienen ordenados. ¿Por qué? Porque si es uno solo, ya está ordenado en el lado A y en el lado B, en el B1 y en el B2 ya están ordenados, y lo que hace después para construir D es mezclar las dos listas ya ordenadas B1 y B2 y retorna la lista ordenada. La magia la hace el algoritmo merge, y este utiliza una lista adicional que inicialmente está vacía, y lo que va haciendo es tomar el menor elemento de una de las dos listas e irlo insertando en la lista C vacía al final, y una vez que una de las dos listas se termina, inserta el resto de la restante al final de la lista C. Eso, como va recorriendo todos los elementos hasta que los ordena, vimos que era O de n. Hasta el momento vimos insertion sort y quicksort. Se me olvidó preguntar al final de insertion sort. ¿Dudas? ¿Preguntas? No extrañaba para nada esto de estar en Zoom haciendo clases. Créanme que prefiero verles la cara de duda o de pregunta o de entendimiento.
Gracias, Cristóbal. Es bueno que estés despierto todavía, se agradece. Quicksort. Ordenar pivotes. Esto fue lo que estuvimos viendo en las últimas clases, así que debería ser lo que tienen más fresco. El funcionamiento de alto nivel de Quicksort es el ir colocando pivotes ordenadamente y aplicando en los lados del pivote el mismo algoritmo para ir colocando los pivotes ordenadamente en cada uno de ellos. Tiene una mezcla de la idea de MergeSort en el sentido de que divide el problema, si bien no estrictamente en mitades, divide el problema con la gracia de que el algoritmo partition que utilizamos para dividir el problema tiene el atributo de que deja el pivote en su posición ordenada dentro del arreglo. Entonces, cuando le pasamos el arreglo completo y le pedimos que coloque un pivote, lo que ocurre con ese pivote es que ese pivote queda en su posición ordenada y todo lo que es menor que el pivote queda a un lado y todo lo que es mayor que el pivote queda al otro. Hacemos la llamada recursiva en ambos lados y lo que vamos a obtener es que va a elegir un pivote, lo va a dejar ordenado en ese lado, todos los menores que ese pivote van a quedar a un lado, todos los mayores que ese pivote al otro lado, y vas a poder llamar recursivamente en ambos lados. El caso base de Quicksort son las secuencias de largo cero, no requiere mezclar, ya que partition no es que ordene los elementos, sino que ordena los pivotes, y al hacer la llamada recursiva de partition en cada una de las divisiones, nos permite tener todos esos pivotes ordenados. Al final, si se acuerdan de la demostración de que hace su trabajo, de que efectúa el ordenamiento Quicksort, lo que ocupamos como argumento era ver que los pivotes quedaban ordenados y que por construcción el algoritmo llamaba a todos los elementos del arreglo pivotes en algún momento. Todas las llamadas recursivas me permitían garantizar que cualquier elemento del arreglo en algún momento de la ejecución era pivote. Y como era pivote, estaba ordenado al final. El desempeño depende de la elección del pivote. En general, si hacemos una elección probabilística de los pivotes, no podemos anticipar el desempeño estrictamente, pero sí podemos saber que el mejor caso y el caso promedio, el mejor caso cuando hace la división estrictamente en la mitad, cada vez que elegimos el pivote es la mediana, sabemos que es n log n usando in place, sin memoria adicional. El caso promedio fue un poquito más sofisticado, un poquito más truculento de mostrar este desempeño. Si se acuerdan, lo que hicimos fue contar las comparaciones que se hacían para encontrar inversiones. Y al hacer esa lógica y utilizar una idea similar a la recurrencia que hicimos con MergeSort, llegamos también a que la complejidad de tiempo de Quicksort es n log n. El peor caso, sin embargo, es cuando de alguna forma elegimos el pivote malo. Siempre el pivote malo significa que la división que estamos haciendo genera solo una partición adicional a revisar. Es la idea en que cada vez que estoy tomando un subarreglo y le pido a partition que elija un pivote, elige un borde, o elige el mayor del arreglo o elige el menor del arreglo. Eso quiere decir que la siguiente llamada recursiva va a tener nada a un lado, el pivote y todo el resto del arreglo al otro lado. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer n divisiones. No va a ser log n, sino que van a ser n, porque cada vez vamos a ir reduciendo el tamaño del arreglo en uno, solo en uno, y vamos a hacer una llamada adicional. No vamos a hacer la división en dos y vamos a hacer una parte más balanceada, lo que me permitiría tener menos divisiones hacia abajo, sino que todas las veces en realidad estoy dividiendo en uno. Tengo el arreglo, queda así, o queda así, digamos, el pivote y nada más. Después el siguiente, el pivote y nada más. Con eso tengo que hacer n divisiones, y como el algoritmo se comporta haciendo esas divisiones, ya no tenemos log n hacia abajo, sino que tenemos un n. Como tenemos que recorrer todos los elementos para que sean pivote, tenemos O de n cuadrado. Memoria O de 1. Profesor, Dígame. sí, ahí en el caso, o sea, en el peor caso significaría de que también en las llamadas recursivas
se elige un elemento borde como pivote en todas. Sí, mira, lo trato de explicar acá, Vale. en el pseudocódigo. Imagínate que cuando llamas, partiste la primera llamada, I es igual 1 y F es igual a 100. Le pasaste a partition y partition, el pivote que te dio es el elemento 0. Eso quiere decir que no hay ningún elemento a la izquierda del pivote y todos los demás elementos están a la derecha del pivote. Luego, esta llamada, la primera llamada recursiva, como este es un 0, perdón, este I, sí, el I original era 0, y la posición del pivote es 0 también, porque eligió el primero, este -1 te va a dar que este if no se cumple. Luego, esta llamada recursiva no aporta. ¿Se entiende? Sí, sí, voy siguiendo. ¿Ah? Imagínate que esa no aporta porque ese lado no tiene nada, el pivote quedó en el borde. Luego la llamada recursiva va a ser la siguiente, que tiene todo el resto del arreglo menos el pivote. ¿Ya? Imagínate que eso pasa todas las veces. Todas las veces, partition escoge como pivote el elemento del borde, mayor o menor, te da lo mismo, pero el elemento del borde. Luego hay una de estas llamadas recursivas que no aporta. ¿Se entiende? Sí, Entonces, como estás haciendo eso, la cantidad de divisiones que vas a hacer, de divisiones del arreglo, van a ser n, porque vas a tener que dividir todas las veces el lado de que te queda de datos nuevamente. No te queda partido a la mitad, no te queda balanceado, sino que siempre es completo. Luego, como todos los elementos tienen que ser pivote en algún momento, n elementos, vas a tener O de n divisiones hacia abajo. Y por eso que esto se vuelve menos eficiente, se vuelve O de n cuadrado. Partition es O de n y estas divisiones también son n. Y por eso te da n cuadrado. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, aprovechando el comentario de su compañero, la llamada Quicksort, el algoritmo de Quicksort es súper, yo lo digo como súper elegante, se ve súper elegante. Partition, te entrega un pivote y hago una llamada sobre lo que quedó a la izquierda de la partición del pivote y lo que quedó a la derecha del pivote. Eso es lo que voy haciendo todas las veces. Y la magia del orden la va haciendo el algoritmo partition, porque partition la gracia que tiene es que me deja este pivote en su posición ordenada. Esta implementación de partition, que es in place, que es sin utilizar memoria adicional y que es que sabemos que es correcta, porque deja al pivote en la posición, es conceptualmente bastante simple. Nuevamente, bastante simple de elegir. Elegimos el índice, a ese índice le llamamos pivote y vamos mezclando, vamos intercambiando los elementos en ese pivote. La versión in place toma el pivote y lo deja al final del arreglo para poder jugar con el resto, y después va recorriendo el arreglo desde el borde de la izquierda, por decirlo así, y va diciendo, ya, ok, tu primer elemento, ¿eres mayor o menor que el pivote? Ah, ¿eres menor que el pivote? Entonces te intercambio con el elemento que estaba en la posición del pivote y lo muevo. Y voy dejando el J como posición del pivote, este J que está acá es la posición del pivote, y voy dejando en J todos los valores que son mayores o iguales al pivote. Entonces, se van corriendo los elementos grandes a la derecha y se van dejando los elementos menores que el pivote a la izquierda. Cuando termino de hacer este recorrido, el valor de J acá, cuando termina la última iteración, es la posición del pivote. Y al final, antes de salir, intercambio el pivote real, que lo había dejado a la derecha del arreglo, lo intercambio con la posición de J y me queda en su posición ordenada el pivote. ¿Sí? Buena pregunta, Ignacio. El pivote, P es el valor y X es la posición. Cuando eliges acá el índice aleatorio, esa es la posición en el arreglo, y P es el valor de esa posición en el arreglo. Entonces, yo puedo tener que elegir el índice, y el índice era la posición en el arreglo 33,
y lo que hago, lo que pongo en P es el valor de la posición en el arreglo 33, un 7. ¿Ya? Ok, era un 7. Cuando hago las comparaciones acá, comparo con el valor del pivote, comparo con el 7. Y después, cuando hago el intercambio del valor del pivote o de la sub K, que era este 33, perdón, este 7 que estaba guardado acá, en el La final, este 7 que estaba en el La final, lo pongo en la posición del J. Entonces, P es el valor del pivote, X es la posición del pivote, que sirve solamente al principio, y después el pivote está guardado en la posición final. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estoy? Acá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El algoritmo median que vimos en clase entra o no? A ver, técnicamente sí, porque lo vimos en clase y luego lo pueden utilizar para resolver alguna pregunta de la I. Por ejemplo, podría ser que una pregunta de la I dijera, oiga, ¿sabe qué? Tiene que ordenar las medianas de varios arreglos que le dan de entrada, tiene 150 arreglos en paralelo y tiene que obtener ordenadamente las medianas de esos arreglos. Tú podrías decir, entonces tengo el algoritmo median conocido, que ya lo pasamos en clase, y lo voy a utilizar para resolver este problema. Ya, ¿Ya? bacán. Gracias. Vas a tener la misma idea cuando veamos el problema de ordenamiento, el primero, que vamos a ver de tipo I, tiene la misma idea. Vamos a ocupar el algoritmo de merge sort para resolver el problema como dato conocido. Entonces, Ya. tienes median, tienes partition, puedes utilizar eso como conocido. Ya, bacán. Gracias. Por nada. Mejoras en Quicksort. Esto es interesante que lo tengan claro porque no necesariamente o no solamente como pregunta de pseudocódigo, podría ser también una pregunta de estilo conceptual. Lo que decíamos en la clase pasada, para subsecuencias pequeñas, Quicksort es consumidor de recursos, cuesta recursos a nivel del sistema operativo, es caro de realizar a nivel del sistema operativo las llamadas recursivas. Entonces, en instancias pequeñas de arreglo, es una buena práctica que Quicksort termine con un insertion sort, por ejemplo, que aunque es asintóticamente n cuadrado, desde el punto de vista del consumo de recursos para ordenar, se comporta mucho mejor que Quicksort en esas últimas llamadas. Una buena implementación de Quicksort tiene esa práctica. La forma de evitar que te contaminen el input. Cuando uno elige, por ejemplo, siempre los valores del borde como input, como veíamos en la página web esa de comparación de algoritmos, que siempre elegía el A sub 0 de orden como primer elemento para ordenar. Y vimos que estaba en el peor caso porque cuando la lista estaba ordenada, el A sub 0 siempre era el menor y la división era siempre por n y luego hacía O de n cuadrado llamadas, aun cuando era Quicksort. Habíamos encontrado demasiado fácilmente un peor caso. ¿De qué forma nos protegemos de eso? Una forma es elegir 3 elementos como pivote. Podrían ser 3 elementos aleatorios, podrían ser 3 elementos fijos, el de 0, el de n-1 y el de n medios, y calcular la mediana entre ellos y usar la mediana como pivote. Eso también es una estrategia que se ocupa para disminuir la probabilidad de que los datos de entrada generen el peor caso de Quicksort de manera consistente. Pensemos en el caso de la página web. Si la página web hubiera tenido la mediana como pivote, se habría dado cuenta que el primer elemento, el último elemento y el central eran los elementos a elegir, habría elegido como pivote el elemento central y habría aplicado recursivamente el orden sobre los lados. Si bien igual hubiera tratado de ordenar, porque no es como insertion sort, que se aprovecharía del hecho de que está ordenado, sí lo que pasaría es que
aplicaría pivotes sobre elementos de mismo tamaño y estaría haciendo todo el tiempo la división por el centro y se comportaría como O de n log n en vez de como O de n cuadrado, simplemente haciendo una elección mejor del pivote central. Por último, estoy acá, elegir el ejemplo de segmentar en 3 en vez de segmentar en 2. Darse cuenta cuando los datos son iguales y en función de eso tomar la decisión de tener 3 particiones en lugar de una. Habitualmente ocupar esta mejora se hace cuando tienes información adicional de los datos de entrada. ¿Sabes qué? Yo sé que estos datos de entrada tienen muchos repetidos. Ok, mi implementación de Quicksort se va a aprovechar de que sé eso y voy a considerar la partición en 3 para los datos repetidos. Si no sé o si la probabilidad de que hayan datos repetidos es muy baja, probablemente no me genere una mejora y sí una mayor complejidad de código. Nuevamente, el ejercicio que vamos a ver, curiosamente, muestra una estrategia para elegir o marcar los elementos que están repetidos de forma de darte cuenta eficientemente dónde están los repetidos y poder buscar una estrategia para procesarlos. Y evita esto que particione innecesariamente subsecuencias en que todos los valores son iguales. Ahí lo que estás evitando es que partition baje por la parte de la secuencia que ya está ordenada porque son todos iguales. Entonces, hasta el momento lo que llevamos es las complejidades que están ahí en la lámina: selection sort O de n cuadrado parejo, O de 1 en memoria, insertion sort O de n para el mejor caso, que es que la lista ya esté ordenada, y O de n cuadrado para los demás, con complejidad de memoria O de 1, merge sort parejo n log n, con complejidad de memoria O de n, y quicksort O de n log n en el mejor caso y en el caso promedio, O de n cuadrado en el peor caso. Las estrategias de mejora y O de 1 en memoria. Las estrategias de memoria de Quicksort lo que buscan es evitar el hecho de que se te active el problema de tener O de n cuadrado en el peor caso. Lo que estás buscando con las mejoras es disminuir la probabilidad de que se vaya a O de n cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? Uno, dos, tres, no hay dudas. Perfecto. Muchas gracias, Alexander y Vicente y Alonso. Se agradece, se agradece, se agradece. Muy agradecido. Estrategias algorítmicas. No lo mencionamos tan explícitamente como tema en esta primera parte del curso, pero sí está implícito de que saben o de que han visto aplicaciones de la estrategia de dividir para conquistar. Dividir para conquistar, dividir para reinar, sinónimos de la misma estrategia. Lo aplicamos en mergesort, lo aplicamos en quicksort, la idea de dividir el problema y hacer una llamada recursiva, como una estrategia de representar el problema en cada una de las divisiones para abordar la solución. La idea conceptual es dividir el problema en subproblemas del mismo tipo. Esa es la idea de dividir para conquistar. En la práctica no estoy haciendo dos problemas distintos, ni uno del otro, ni distintos al problema superior, sino que lo que estoy haciendo es dividir el problema original en dos problemas parecidos al original de menor tamaño. Eso es lo que buscamos al hacer esta estrategia de dividir para conquistar. Tomamos el problema original, le hacemos subproblemas, resolvemos recursivamente cada subproblema y la solución se obtiene combinando las subsoluciones al problema. En general, vamos a siempre buscar que los subproblemas son instancias menores, más pequeñas que el problema que estamos resolviendo, fundamentalmente para poder garantizar que el algoritmo termina. El algoritmo termina porque llega a que se le acabaron los datos. El algoritmo termina porque llega a que no puede dividir más el arreglo. El algoritmo termina porque se intercambiaron los índices. Lo que estamos haciendo es que al ir dividiendo el problema, llegamos hasta lo atómico, hasta lo indivisible del problema, y de ahí empezamos a combinar las soluciones
para obtener el resultado esperado. El ejemplo clásico, que probablemente, bueno, lo vimos en clase y probablemente lo habían visto antes, la búsqueda binaria. Lo que es interesante de la búsqueda binaria es que la elección del pivote es fija. Si se fijan, esto es como elegir el pivote, la línea 2, y la condición de término está dada por el hecho de que si el fin es menor que el inicio, eso quiere decir que se me acabaron las divisiones. Aquí está la condición de término en la línea 1, la elección del pivote en la línea 2, y después chequeo en la línea 3 si encontré el dato, y si no encontré el dato, lo que hago es preguntarme si el dato es mayor que el que ando buscando. Si lo que encontré es mayor que lo que ando buscando, hago búsqueda binaria en un lado, ahí en este caso en los menores que el dato del medio, y si no, hago búsqueda binaria en los mayores que el dato que encontré en este momento. ¿Qué significa eso en el caso de la búsqueda binaria? Que no estoy resolviendo ambos brazos del problema. Elijo el del lado, elijo el del otro lado, el del lado, hasta que llego al dato que ando buscando, pero en la práctica lo que voy haciendo es dividir el problema y quedándome con la mitad del tamaño del problema en cada caso. Cuando lo vimos en MergeSort, nos quedábamos siempre con la mitad completa del problema y resolvíamos ambos lados de la recursión. Vimos que en el caso de Quicksort, dependiendo de la forma del pivote o de la posición del pivote, en algunos casos resolvemos ambos lados, en otros casos resolvemos solo un lado de la recursión de las partes del problema. Entonces, hay que recordar que ciertos algoritmos de dividir para conquistar no resuelven todos los subproblemas como parte de la solución. Particularmente podría pasar en Quicksort cuando tenemos un mal pivote, por ejemplo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué es importante que reconozcan búsqueda binaria? Porque una pregunta podría ser: ¿qué estrategia algorítmica utiliza este problema para ser resuelto? O explique la estrategia algorítmica que está utilizando para resolver este problema. Cuando estábamos hablando de la estrategia algorítmica, hasta el momento en la que hemos visto es búsqueda binaria, y por ejemplo les podríamos preguntar una subpregunta de la subpregunta, naturalmente, no mucho puntaje. ¿Qué estrategia algorítmica utiliza MergeSort para resolver el problema? Esa sería una pregunta. O en el caso de Quicksort, ¿qué estrategia algorítmica usa Quicksort? No contesten que es ordenar los pivotes, sino que es dividir para conquistar. Esa es la respuesta correcta. Y la estrategia la característica que utiliza para resolver el problema es que al aplicar partition, los pivotes quedan ordenados. La estrategia algorítmica es dividir para conquistar, y después viene la práctica del algoritmo. Interrogación 1. Objetivos. ¿Qué queremos evaluar al hacer la interrogación 1? ¿Qué es lo que queremos preguntar? Queremos entender que comprenden y son capaces de comparar algoritmos de ordenación clásicos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, les podríamos dar una solución a un problema. Miren, alguien resolvió este problema utilizando como algoritmo un Quicksort. Pero resulta que sabemos que hay muchos elementos repetidos. Mejore Quicksort. Ustedes pueden decir entonces, yo puedo mejorar Quicksort reconociendo que hay datos repetidos y haciendo 3 divisiones en vez de una. Y les podemos pedir que muestren un algoritmo que haga eso. O en otro caso les podríamos decir, ¿sabe qué? Alguien implementó Insertion Sort para resolver este problema. Proponga una mejor estrategia para que el desempeño mejore, y considere que el uso de memoria no es una restricción. Ustedes deberían decir entonces, en ese caso yo voy a utilizar MergeSort, porque si bien utiliza más memoria que Quicksort, me están diciendo que la memoria es barata, y por otro lado, MergeSort tiene la gracia de que no tiene peor caso. Luego no me tengo que preocupar de que eventualmente haya un comportamiento de ODN cuadrado en un peor caso, sino que me puedo garantizar que el algoritmo es n-log-n. Y en ese caso, MergeSort es para mí mejor que Quicksort. Tienen que entender esas comparaciones que no solamente tienen que ver exclusivamente con
el desempeño asintótico en tiempo, sino que también tienen que ver con el consumo de memoria, por ejemplo. Sí, en general cuando te pedimos, Vicente, mejorar el desempeño, te vamos a estar preguntando por la complejidad asintótica en tiempo. Ya una complejidad en memoria podría estar dada por mejorar un algoritmo desde uso de memoria adicional a ser in place. Eso podría ser ahí una complejidad de memoria, ¿ya? Pero en general estamos hablando de la complejidad de tiempo asintótica, el O al final de cuentas. Modificar algoritmos conocidos para resolver problemas. Vamos a ver un caso en la pregunta de demostración que vamos a ver en un par de láminas más. Eso es algo que se espera que sean capaces de hacer. Diseñar algoritmos utilizando las técnicas estudiadas. Estamos hablando básicamente hasta el momento de dividir para conquistar, de utilizar dividir para conquistar para resolver un problema. Demostrar correctitud y analizar la complejidad de los algoritmos. Vamos a ver a continuación ejemplos de qué se espera de esto. Y naturalmente, varios de estos objetivos pueden estar en cada una de las preguntas de la prueba. El formato de la prueba, 2 horas de tiempo a partir de las 6:30 de la tarde. La prueba es a las 6:30 de la tarde. Las salas deberían estar disponibles pronto. La prueba, el enunciado de la prueba tiene 4 preguntas y deben elegir 3. Deben elegir 3. Y si ustedes dejan que el ayudante elija 3, entregan 4 y dejan que el ayudante elija cuáles son las 3 que va a corregir, el ayudante va a escoger sistemáticamente la que tenga la peor nota como una de ellas. Y de hecho, un ayudante perverso puede elegir las 3 peores notas de las preguntas que entregaron. Así que, por favor, entreguen solo 3, que es la idea de que también tengan confianza en que sus respuestas están correctas y no que traspasen el riesgo hacia los ayudantes. En general, y yo diría no en general, siempre, la pregunta incluye el título que describe los temas. En algunos casos puede ser que les cueste reconocer lo que se espera de la pregunta, sola, pelada, entonces se les pone ahí, hoy aquí queremos ver la complejidad del algoritmo, queremos que apliquen una estrategia algorítmica particular, etc. En general eso va en la pregunta. Y nuevamente, solo se entregan 3. Las preguntas las entregan a través del buzón de entrega de preguntas del curso, y para eso necesitan tener la capacidad de sacarle una foto a las hojas de sus respuestas y subirlas a la plataforma. Traten de tener resuelto el problema de tener batería, de tener algo para fotografiar su prueba y subirla. Eso significa que, no sé, si tu celular tiene la cámara mala y tienes una tableta y la tableta sí tiene la cámara, bueno, lleva la tableta y le sacas foto con la tableta. En ese sentido, absolutamente abiertos a las estrategias para manejar la contingencia, pero traten de tener resuelto ustedes el tema. Si no, fundamentalmente lo que pasa es que se van muy tarde. La prueba termina a las 8:30 y hay veces en que están todavía los últimos a las 9 tratando de subir las preguntas de su prueba. Las pruebas físicas, los papeles se entregan también. Nosotros los utilizamos de respaldo para cuando hay problemas. Profe, no me corrigieron la pregunta 3, yo sé que la entregué, el ayudante no la tiene en el archivo, por alguna razón se perdió. Bueno, están las copias físicas y podemos ir a las copias físicas a buscar la pregunta que tú entregaste. En ese sentido también sean ordenados, coloquen la pregunta en el stack que le corresponde, etc. La nota de la I va a ser el promedio de las 3 preguntas que entregaron. Material adicional, pueden tener un formulario, apuntes durante la prueba, debe estar escrito a mano, puede ser impreso de tablet, si es que lo escriben ahí. Lo que no puede ser es diapositivas impresas. ¿Ya? Eso es lo que no se soporta. Una hoja por ambos lados, tamaño carta es lo habitual, y sugerencia, incluye los pseudocódigos que conocen, de manera de que los tengan a mano para que los puedan utilizar. ¿Ya? Y partir de la base de, me están pidiendo modificar insertion sort, bueno, aquí tengo el insertion sort de base, y lo voy a modificar a partir de este. Es práctico que lo tengan a mano.
para esta prueba no es tanta materia, es bastante materia, pero no es demasiada materia. Luego aprovechense de eso y traten de meter la mayor cantidad de contenido en sus apuntes. Algo iba a mencionar que se me está olvidando. Formulario, apuntes, entrega y tengan la disciplina de ponerle el nombre a todas sus hojas de respuesta, ¿ya? Por lo mismo, como se entregan las físicas y también entregan las imágenes, asegúrense de que están correctamente etiquetadas sus entregas para eso. ¿Dudas con lo administrativo antes de pasar a los ejemplos de prueba? Yo tengo una duda que no me quedó muy claro. Dígame. Entonces, ¿la entrega es física y también online? Sí, señor. Sí. Son las dos y se privilegia la online en términos de la corrección y solo vamos a ir a la física si es que hay problemas con la corrección online. Ya, la idea es que la física sea un respaldo. Se entrega, el ayudante se la lleva, las guardamos en la oficina de alguno de los profesores y si es necesario ir a esa prueba vamos a ir a ella, pero está como respaldo. Ocurren dos cosas ahí y me imagino que alguno de ustedes ya habrá conocido los casos. Hemos tenido casos de que a un ayudante que se llevaba las pruebas físicas y era la única copia que había de la prueba, le robaron la mochila en el metro y nos quedamos sin prueba. Entonces, estamos privilegiando la entrega online como mecanismo de seguridad y también de eficiencia, y estamos guardando las físicas como respaldos. Y lo otro, esas 2 horas para realizarla, ¿incluye el tiempo para escanearla o sacarle foto a la prueba? ¿O es aparte? No, el tiempo para sacarle foto a la prueba es aparte. Cuando se acaba el tiempo de responder la prueba, señalizamos, decimos ya se cayeron todos los lápices, nadie más escribe nada, de ahora en adelante solamente pueden estar subiendo la prueba. Me acuerdo ahora con lo que estás preguntando de que en general el protocolo es, si terminas mucho antes, se agradece el hecho de que vayas donde el ayudante de sala y digitalices tu prueba o le saques fotos a tu prueba adelante para no molestar a los demás, porque en general hay movimiento y distraen al resto. Una vez que termina la prueba, en general lo que se hace es que en el mismo puesto donde estaban, se ponen de pie, le sacan las fotos a la prueba, las suben al formulario y después se retiran. En general eso funciona bastante bien, así que es como ha funcionado los semestres anteriores también. Pero el teléfono tiene que estar guardado. Durante la prueba sí, Ya. sí, durante la prueba sí. El formato voy a decir, de integridad académica es el mismo que tenemos en todos los cursos. En general, lo mismo, si alguno necesita ir al baño, la regla de buena costumbre es dejar el celular en el puesto del ayudante, para que no hayan, voy a decir, sospechas de nada, sino que sea todo transparente y todo legal. Ok, gracias, profesor. Ya pues. Entonces, vamos por los ejemplos. El primer problema, como les decía, tiene la gracia de modificar un algoritmo o una solución aprovechando lo que ya sabemos y, por ejemplo, en este caso lo que se pide es hacer un orden por 3 criterios de una misma lista. Entonces, si se imaginan un archivo de datos que contiene los datos de los estudiantes que han rendido cursos en el DCC desde 1980 a la fecha, o sea, pueden ser bastantes filas, tienen un archivo que tiene root, apellido, primer apellido, segundo apellido y el nombre. Está ordenado por root por alguna razón, y lo que se pide es que propongan un algoritmo, un pseudocódigo, para ordenar alfabéticamente. Alfabéticamente según primer apellido primero, o sea, todos los Araya van a ir antes que todos los Zamora. Primer apellido primero, segundo apellido después. Cuando es González, primero va a ir González Aravena y después va a ir González Cáceres, porque están ordenados primero por el primer apellido González y después por el segundo apellido y después por el nombre. Cuando hay primos o hermanos en la lista, está González Cáceres
Angélica y después González, Cáceres, Rodrigo. Están ordenados en esa forma, esa es la idea. Y se pide que propongan la estructura que van a utilizar, si van a utilizar listas y arreglos, y si es un registro, el PED, vamos a suponer que es un registro lo que estamos ordenando, podemos acceder a los atributos, al primer apellido, al nombre, al segundo apellido, etcétera, a través de el objeto punto apellido, objeto punto nombre. Entonces la idea es que lo que estamos diciendo ahí es que, si yo me refiero, si voy a usar arreglos, puedo decir a sub j punto primer apellido, sí, puedes hacer eso. Y después puedo decir a sub j punto segundo apellido, sí, estoy accediendo a los elementos de la estructura a través de la etiqueta que tienen definida, y por ejemplo podría tener un arreglo de datos, en donde tengo el arreglo a punto primer apellido, punto segundo apellido y punto nombre, y me puedo referir a ellos para ordenar. Pueden asumir también que todo algoritmo de ordenación visto en clases puede ordenar respecto de un atributo específico. ¿Qué quiere decir eso? Pueden suponer que su algoritmo de ordenamiento conocido puede ordenar por nombre. ¿Ordena strings? Sí, supongan que ordena strings. No les estamos poniendo el problema de decir tengo que ordenar el nombre por la primera letra y después por la segunda letra y después por la tercera letra. No, lo que está diciendo esto es que pueden suponer que su algoritmo de ordenamiento, si le pasan el primer apellido de toda la gente, les puede ordenar por el primer apellido de toda la gente. Lo que no puede hacer, y es lo que se les pide, es ordenar por el primer apellido primero, por el segundo apellido después y por el nombre. Y eso es lo que se les pide hacer a ustedes. Ideas. ¿Quién quiere plantear una idea de cómo abordar el problema? Primero pensemos en la estrategia, en cómo abordar el problema. Ninguna idea. Siguiente pregunta. ¿No? Voy a revisar el enunciado completo primero y voy a elegir la pregunta que se hace mejor. Quizá una idea podría ser usar Quicksort con esta distinción de los casos iguales, y en los casos iguales hacer como otro Quicksort por el segundo apellido y así con los nombres, si fuera el caso. Pero haciendo la distinción de los casos iguales y aplicando otro algoritmo o el mismo algoritmo de nuevo sobre esos casos. Ya, lo que estoy escuchando es, podríamos aplicar Quicksort extendido a separar los casos iguales de los menores y de los mayores, y con eso podría ser llamada recursiva y que se ordene, digamos, por apellido paterno primero, y después hacer las llamadas solamente para los que son iguales. Lo que estoy entendiendo es que solamente vas a tener que abordar aquellos primeros apellidos que son iguales para ordenarlos por el segundo. ¿Sí? Exacto. Ya. Buena idea, buena como estrategia. Recomendación. Primero piensen no en el algoritmo particular que van a ordenar, sino que piensen en que van a ordenar primero por esto y después van a ordenar por otro. ¿Por qué? Porque tú vas a poder tomar la decisión en ese caso de decir, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me pasa? Me pasa que tendría que escribir la versión de Quicksort que ordena, que tiene las 3 divisiones. No la tengo todavía, tendría que extender Quicksort para que haga eso. Y cuando lo piensas como ordenar primero, podrías decir, pero en realidad yo podría ordenar por primer apellido utilizando cualquier estrategia, Quicksort, Mergesort, etcétera, y después recorrer esa lista y buscar los que son iguales, en vez de hacer la modificación del algoritmo. Puede ser que en el momento de la prueba te sea más fácil encontrar los que son iguales al recorrer una lista ordenada que hacer la modificación de Quicksort para que maneje los 3 rangos. No sé si me entienden lo que les digo. Busquen, lo que estoy tratando de decirles es, busquen el camino de mayor simplicidad. ¿Ya? Si tienes claro cómo es el Quicksort en tres divisiones, porque lo utilizaste para estudiar y lo tienes en tus apuntes, check, súper buena idea. No lo tienes, no lo pensaste, te vas a poner a pensarlo ahora, no sé si es tan buena idea, porque puede ser complejo de resolver. Voy a eso. ¿Sí?
La idea parece buena. Veamos cómo, y de hecho es la que está propuesta. Lo primero que vamos a hacer es definir, dígame. Sí, cualquier tipo de algoritmo. No hay una exigencia respecto de memoria o de rendimiento. De hecho, si el problema no lo dice estrictamente, no deben considerar, por ejemplo, en este caso, si el algoritmo es muy eficiente o no. Hoy podría usar selection sort, sí, ¿por qué no? ODN cuadrado parejito, sí, ODN cuadrado parejito. Ya, ¿cuál es la idea de la solución propuesta? Primero, hay una idea de darse cuenta de los duplicados. Entonces, la primera subparte del problema es encontrar los que son iguales. Esta lista que arma los de pares de índices L, de aquellos que están repetidos, el first last name reps, parte de la base que la lista de entrada está ordenada, y lo que hace es recorrerla buscando todos aquellos que tienen el primer apellido igual primero, y te entrega una lista de todos aquellos que tienen el primer apellido igual. Entonces tengo un algoritmo, el first last name reps, que toma una lista ordenada, y cuando al recorrer la lista desde 1 hasta el final encuentra que el elemento que está mirando en este momento es igual al primer apellido del elemento anterior, porque partió del K igual I, y dejó J igual I también, le pone la posición y dice, ok, aquí hay parte 1 igual. Después, si sigue igual, se va a dar cuenta y lo va a agregar al par. Siguiente lo agrega al par de los iguales. Siguiente lo agrega al par de los iguales. Hasta que se da cuenta de que no es igual y lo va dejando como la siguiente secuencia. Básicamente lo que te puedes imaginar es que el L lo que va a tener es una lista de que dice, mira, González empieza en la posición 7 y termina en la posición 12. Después los Pérez, que vuelven a estar repetidos, empiezan en la posición 36 y terminan en la posición 42. Eso es lo que hace esta solución. Busca los elementos inicio y final, los índices inicio y final de los primeros apellidos que están repetidos. Básicamente, lo mismo que esperaríamos que hiciera un quicksort con 3 divisiones, pero lo hace sobre una lista que ya la asume ordenada. Esto ya está ordenado, entonces lo voy a utilizar para generar las marcas donde están los elementos repetidos. Con ese apoyo, lo que tengo es una lista de rangos en L, que son las repeticiones del primer apellido entre los índices I y F. De forma similar, vamos a tener segundo apellido repetido, que va a tener los rangos repetidos de segundo apellido, y los nombres, si están repetidos, ya nos da lo mismo, porque van a estar repetidos dentro de primer apellido igual, segundo apellido igual, el mismo nombre ya es el mismo tipo, y no nos vamos a preocupar de distinguirlo. Entonces vamos a tener como apoyo 2 funciones de esta, una primer apellido repetido, segundo apellido repetido, y las vamos a ocupar para utilizar esto y ordenar alfabéticamente. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a usar merge sort. ¿Por qué merge sort? Porque no me interesa si hay memoria adicional o no, así que voy a usar merge sort para resolver este problema. Con 0 a n, y le voy a pasar como atributo el primer apellido para que ordene por el primer apellido. Profe, le estoy agregando un parámetro a merge sort. No, tranquilo, pensemos que es merge sort el mismo que tienes porque está ordenando por un solo criterio, y lo que le estás diciendo es ordenar por qué criterio. Ok, pasa, no necesitas escribir merge sort para ordenar por el primer apellido, te lo estás pasando como parámetro. El resultado, lo que obtengo de este orden, está ordenado ahora por primer apellido en A, y le voy a aplicar la función que vimos recién, la que me marca a la lista F aquellos pares que están repetidos. Entonces, la lista F tiene las marcas de inicio y fin de todos los primeros apellidos que están repetidos. Los González, los Pérez,
los droguet, etcétera, todos los que hayan varios repetidos paternos. Y el for lo que va a recorrer son los elementos K y J que están en esa lista F. Y, como esperamos, va a ordenar con merge sort nuevamente por segundo apellido los elementos entre K y J. Entonces, vamos a ir ahora ordenando por segundo apellido solo aquellos que tenían el primer apellido repetido. Alexander. Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Ya, tengo una duda respecto a qué hubiéramos podido, o sea, si hubiera sido válido que, por ejemplo, partiéramos ordenando el nombre, partiéramos después ordenando por segundo nombre, como dado que ordenamos primero por nombre, y después ordenamos con un algoritmo estable por el primer apellido. ¿Ya? Porque ahí nos hubieran quedado todos ordenados, solamente que hubiera sido mucho más costoso. ¿Cómo hubiera evaluado eso en una interrogación? Ya, el problema primero es que no tenemos el atributo estable asociado a los algoritmos que hemos visto. ¿Recordáis? No dijimos que eran estables o que no eran estables. ¿Ya? Entonces, Pero podríamos hacer los intercambios como de forma que, por que eso, siempre nos quedamos con tendrías no. primero que voy a decir que mostrar, no voy a decir demostrar que vas a aplicar un algoritmo estable. Es una Ok. idea. Lo que me ocurre a mí con ese esquema es que desde el punto de vista ya de la data, es mucho más probable que haya muchos nombres repetidos. Sí, no, y es costoso y tiene todo lo posible, Entonces, claro. da la impresión de que el hacerlo primero por primer apellido, después por el segundo, es como más eficiente, da la impresión, ¿no? Sí, Pero, era en particular pero porque la pregunta técnicamente, no... sí, pero técnicamente lo que tú estás diciendo conceptualmente sirve, porque estás ordenando primero por el menos significativo, con un estable, luego por el siguiente menos significativo, que con un algoritmo estable, entonces los anteriores te quedaron ordenados nuevamente, y después con el otro, y técnicamente funciona. Lo que tiene que ser, el algoritmo tiene que ser estable, y en el caso particular de esto, tendrías que aplicar algunas restricciones respecto, por ejemplo, de los tipos de datos, que si hay o no hay ñes, enes, si estáis ordenando en ISO o no, porque tendríais que definir el set de caracteres como orden. Acá te da Claro. un poco lo mismo. ¿Por ¿Ya? qué no sería lo mismo en este caso si al final igual estamos Porque, ordenando? porque lo que ocurre con los sets de caracteres, aquí lo estamos asumiendo que lo ordena, pero estoy pensando en voz alta con el tema de los datos estables. Lo que me pasa con Ya. los estables es que, por ejemplo, María y María, con acento y sin acento, están muy separados Sí. en peso dentro de dentro de los algoritmos de estable, porque lo que hacen es evaluar el código de la letra. O Sí, sea, mi apellido también siempre se ordena al final, sí, dentro de las B largas. sí, entonces pasan esas cosas, pero vamos a volver sobre el ordenamiento estable cuando estemos hablando de algoritmos que ordenan no de n. ¿Ya? Y Ya, ahí vamos a jugar más con eso. Pero sí es una ok, posibilidad. ya, gracias. Ya, a ti. Entonces, aplicamos merge sort sobre el segmento que tiene datos repetidos en el primer apellido y ordenamos en ese segmento por segundo apellido. La lista S ahora, le aplicamos el second last name repetido entre el rango que acabamos de ordenar y nos va a entregar a aquellos que tienen el primer apellido repetido y el segundo apellido repetido. El for de acá nos va a recorrer esos pares SIT de las repeticiones de segundo apellido y va a ordenar por el nombre con el mismo merge sort. Aquí, si se fijan, el único cambio en merge sort es pasarle el parámetro por el cual va a ordenar, que no necesariamente implica que escriban el algoritmo merge sort de nuevo para probar eso. Esta respuesta del problema es válida. ¿Ya? ¿Se entiende? Podría cambiar merge sort por cualquier... sí. Podrías de hecho hacer cualquiera de los algoritmos que hemos visto con el supuesto de que le puedes pasar el parámetro de por cuál criterio ordenar, y la diferencia va a estar
en el desempeño del algoritmo. En este caso, merge sort es ODN log n en todos los casos al costo de memoria adicional, y si utilizaras un insertion sort, sabrías que esto se comportaría ODN cuadrado. De hecho, este problema no te pide que sea lo más eficiente posible. Y de hecho, el utilizar merge sort es una buena estrategia, nada más que porque es más simple en términos de garantizar el hecho de que sea la mejor combinación siempre. Alguien podría decir, porque si ordeno por apellido, pero lo hago con quicksort, estos de acá, de nombre, no sé, se van a ODN cuadrado. Puede ser que no sea el mejor el caso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dudas con el ejercicio 1? Nada más, vamos al ejercicio 2. Perfecto. Ejercicio 2. Complejidad de peor caso de un algoritmo en función del número de estudiantes en el archivo. El mismo problema, pero ahora con complejidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí lo vamos a hacer un poco de memoria. El peor caso corresponde a una cantidad ODN de repetidos en el primer y segundo apellido. O sea, el peor caso es que el número de repetidos sea del tamaño comparable a el tamaño completo del archivo. Imagínense, no sé, que hay 2 de cada apellido paterno, 2 de cada apellido materno, y cada uno de esos le genera órdenes que obligan a ejecutar el algoritmo de nuevo, que no es que todos los apellidos... eso es una buena... el mejor caso, que todos los apellidos paternos sean distintos, porque no va a ordenar por materno y no va a ordenar por nombre, porque son todos distintos. Esos son parte del análisis. En el peor caso, Lucas, claro, lo podrías haber hecho directamente, pero no podrías haber utilizado merge sort como en este caso, porque habrías tenido que modificar fuertemente la implementación para que fuera tomando 2 objetos y los fuera comparando. Tu solución se vuelve más compleja en ese caso, más compleja que lo que vimos recién, que se aprovecha de lo que ya sabemos, que es, por ejemplo, merge sort. Esa es como la idea. La primera línea hace merge sort en el log n. La segunda línea es ODN, porque sabemos que hay ODN repetidos de esos segundos apellidos, entonces vamos a hacerlo ODN veces el orden por el segundo apellido. Los primeros, el ODN log n, porque hicimos merge sort. Aquí, si nos acordamos ahí, hicimos merge sort en la línea 1, ordenamos por el primer apellido, n log n. La segunda línea es lineal, es ODN por el buscar los repetidos, y el for va a ser solamente cuando tengamos pares repetidos. Luego estamos pensando que tenemos ODN veces porque tenemos ODN pares repetidos según el supuesto del peor caso. La línea 4 es n log n porque es un merge sort. La línea 4, ahí me moví para el otro lado, es un merge sort, la línea 4. Luego es n log n, y nuevamente la línea 5 es ODN. 5 es ODN. El for, nuevamente, de la línea 6, se ejecuta ODN veces, porque estamos diciendo que hay ODN repetidos, y la línea 7, que es el merge sort final, el por nombre, es n log n. Con eso, la complejidad es n log n, más n, multiplicado por n log n, más n, esto es álgebra, y nos va a dar que es O de n cubo log de n. Lo cual está influenciado por esta definición de que el peor caso es O de n repetidos entre el primero y segundo apellido. No se mete con el tema de los repetidos en los nombres. ¿Ya? Pero la idea o lo que interesa en esto es que sean capaces de entender cómo aportan a la complejidad cada una de las líneas del algoritmo de solución, y calcular en ese caso
cómo contribuyen y cómo se componen, si se multiplican o se suman, para la complejidad final del algoritmo. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Ejemplo de aplicación de dividir para conquistar. Este es bastante directo, nos quedan un par de minutos, así que lo alcanzamos a ver. Aquí hay una cosa que me interesa que traten de manejar. Uno de repente cuando está dando la prueba, se nubla al leer un enunciado, no reconoce algunas cosas y se retira y trata de arrancar de lo que está haciendo. Esto es como, voy a decir, es como leer la primera línea o la primera página del Señor de los Anillos para el que se lo ha leído, o la primera página del Silmarillion. Hay que leerla como 32 veces para retener todos los nombres y todas las figuras que hay solo en la primera página. Dada una secuencia de números enteros, de A a n-1, se define, te están diciendo que es un índice mágico, definición, como aquel índice que está dentro del arreglo, entre 0 y n-1, en que el valor de la posición del arreglo es igual a la posición del arreglo. Eso es la definición del índice mágico. Luego, si miramos este arreglo, lo que tenemos que fijarnos es cuando en la posición del arreglo esté el mismo valor que el índice del arreglo. Entonces tenemos, este 0 tiene 7, no, el 1 tiene un 3, no, el 2 tiene un 2, ok, este es un índice mágico. El 3 tiene un 5, no, el 4 tiene un -1, no, el 5 tiene un 15, no, el 6 tiene un 7, no, el 7 tiene un 12, no, el 8 tiene un 6, no, el 9 tiene un 9. Ah, aquí hay otro índice mágico. Y el 10 tiene un 3, no es. Entonces, sabemos cuáles son los índices mágicos porque el valor de la posición del arreglo es igual que el índice del arreglo. Entonces, si tenemos una secuencia ordenada, sin elementos repetidos, o sea, no es como esta de acá, esta está desordenada, sí, es ordenada, sin elementos repetidos, que está implementada en un arreglo, propongo un algoritmo, un pseudocódigo que retorne el índice mágico en A si existe, y null si no existe el índice mágico en A. Cosas a notar, dice un índice mágico, no dice los índices mágicos. Les basta con que retorne el primero, y null si es que no lo encuentra. Y su algoritmo debe ser más eficiente que simplemente revisar el arreglo elemento por elemento. O sea, si ustedes revisan el arreglo elemento por elemento, van a tener un algoritmo ODN. Luego se les está pidiendo algo que sea mejor que ODN, mejor que el revisión lineal, y naturalmente, como les estamos diciendo, que utilicen dividir para conquistar. Está claro que lo que tienen que hacer es una estrategia que les permita descomponer el problema para encontrar la solución. A priori, pensándolo en limpio, yo diría está ordenado. Luego yo podría decir que si quiero encontrar algún índice mágico, lo puedo hacer como si fuera una búsqueda binaria. Entonces puedo hacer una búsqueda binaria de el lado izquierdo y el lado derecho del centro, y así voy dividiendo el problema en dos, y cuando encuentre el primer elemento, el primer índice mágico, salgo. Entonces me meto en la mitad y me pregunto si el elemento central, la mitad de 10 es 5, ¿es un índice mágico? No. Entonces voy a buscar el índice mágico en la mitad de la izquierda y en la mitad de la derecha, sin considerar el que ya sé que no es índice mágico. Me voy a la mitad de la posición entre el 4 y el 0, encuentro el 2, índice mágico, retorno, listo, encontré 1. Lo hubiera hecho por el otro lado, entre el 6 y el 7, me encuentro con el 8, no es índice mágico, voy a buscarlo entre el 7 y el 12, y el 9 y el 3. Esa es la idea de aplicar dividir para conquistar en el problema, y como estoy haciendo divisiones para buscar elementos, lo más probable es que tenga un logaritmo de n metido en mi ecuación, y si es logaritmo de n sin ninguna multiplicación, sin n log n, voy a tener un mejor algoritmo que O de n. Ya, utilizar un algoritmo de ordenamiento para buscar esto no parece ser tan buena idea, porque te dicen de base que el algoritmo está ordenado.
Entonces yo no tendería a pensar en utilizar una estrategia de ordenamiento, sino que una estrategia más parecida a la búsqueda binaria a búsqueda binaria en particular para abordar el problema. Pero estás tomando una buena idea, porque lo que quieres hacer es parecido a Mertzor. Estás aplicando una división del problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proponer el algoritmo, lo que vamos a decir que si el arreglo final y el inicial son iguales, entonces y la posición que estamos encontrando tiene el mismo valor que su índice, entonces encontramos un índice mágico, y si esto no se cumple, es falso. ¿Ya? Entonces tengo el primer if, que es la condición de término. Retorno i, lo encontré, o retorno null, no lo encontré. Llegué al final de una rama. Elijo el pivote, y esto es igual que búsqueda binaria como el centro, lo mismo que hicimos para la búsqueda binaria, si se acuerdan, y testeo primero si encontré en el centro un índice que es igual a su posición, y lo retorno, porque encontré un valor, y si no, lo que hago es buscar en el lado de los mayores, si es que el P es mayor, porque sé que está ordenado, y aquí tengo la condición de término, o sea, de división, si el índice que tengo, el valor de P es menor que la posición en el arreglo, eso quiere decir que todos los de ese lado ya no son índices mágicos, porque está ordenado. ¿Sí, Alexander? Sí, profesor, tengo ciertas dudas. Al final, como que si yo estoy buscando un valor en particular, porque si no, no sé, si tengo que el valor de partición que tengo este P, no sé, es 5, eso no me quita que a un lado o a otro no pueda estar otro de estos valores porque no tienen una continuidad, ¿no es cierto? Como que no estoy descartando que solamente puede estar a uno de estos lados y que no sé cuál valor estoy buscando. Sí, pero como sabes que está ordenado, imagínate el caso en particular. Encontraste, al dividiste y te dio el valor 5 o 15. Pensemos que este es un 15. Ya. Si este 15 es menor que el valor que hay en tu arreglo para la posición 15, y lo que hay en esta posición es un 30, lo que quiere decir eso es que todos los del lado derecho de esta posición ya no son índices mágicos porque son mayores que la posición que les corresponde. Mayores que la posición que les corresponde. Pero no estamos asumiendo o sea, sabemos que uno es mayor que el siguiente, pero nos podemos tener saltos o sale que no hay datos repetidos, ese tipo de cosas. Sí, decía el problema original que estaba ordenada, que no habían elementos repetidos. Ya, ok, ya eso me faltaba. Eso no me hace sentido. Ya si hay datos repetidos, entiendo. Perfecto. Sí, pueden haber datos repetidos, entonces por eso que el tema aplica, digamos. Claro, Entonces, sí, ya ahora me hace sentido. No leí esa parte, perdón. súper. Entonces, Gracias. por nada, señor. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, buscamos en el lado izquierdo de la división que hicimos recién, y cuando no es menor, buscamos en el lado derecho. ¿Ya? Y así vamos eligiendo el problema. ¿Cuándo paramos de estas recursiones? Cuando o lo encontramos o no lo encontramos, cuando llegamos al tamaño de un solo elemento. Entonces, aquí tienen un algoritmo que les permite buscar, es búsqueda binaria con los cambios necesarios para buscar un índice mágico. La complejidad, bueno, es bastante evidente. Lo que van haciendo acá, esto es o de uno, o de uno, de uno, de uno, y la dificultad de la complejidad está por las divisiones del problema. Como están dividiendo a la mitad todas las veces, y las llamadas recursivas van por un lado o por el otro, saben que van a ser logaritmo de n llamadas recursivas en el peor caso, en el mejor caso también. O sea, en el mejor caso va a ser que encuentren el primero, pero el algoritmo se comporta como log de n en este caso. Ya, y finalmente, pues estamos pasados en la hora. Recomendaciones finales. Para los algoritmos vistos en clase, comprender las demostraciones, estudienlas, ojalá pónganlas en sus apuntes, traten de hacerlas solos, sin guiarse por el apunte. En general, leer la demostración no es lo mismo que tratar de hacerla. ¿Por qué se plantea, hacerse la pregunta, por qué se plantea esta propiedad para demostrar por qué estamos aplicando esto?
tratar de hacer una mirada del otro lado de la mesa del problema, jugar con la determinación de complejidades, buscar casos, buscar algoritmos de ordenamiento, hasta en Wikipedia pueden encontrar pseudocódigos y decir, a ver, y voy a ver cuál es la complejidad de esto, y hacer guías de ejercicio y pautas anteriores. Está todo disponible, hay harto material en el repositorio del curso, tienen harto de dónde estudiar, hay pautas, hay problemas resueltos, aprovechen. Mucho de esto tiene que ver con soltar la mano y sentir confianza con lo que están haciendo. Por el momento, estabilidad de algoritmo está mucho más adelante en el curso. Las láminas de los semestres anteriores, hay una parte que se llama sorte no de n, que debe estar por ahí por los algoritmos después de árboles, creo, si mal no recuerdo. Por ahí está. No te enfoques en eso de la estabilidad. Lo de la estabilidad que hicimos, lo dijimos como una propiedad de algunos algoritmos. Todavía no es un algo que debas usar en tu solución. Es una propiedad de un algoritmo. Traten de hacer la prueba primero y después vean la pauta. Leer las pautas tampoco ayuda mucho. Traten de hacerlo como prueba. Traten de no mentirse en ese sentido. Recordar las características principales, la estrategia, los objetivos de la interrogación y las preguntas anteriores. Si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Yo todavía estoy en Campus San Joaquín, así que quiero huir de acá. Espero que estén todos ya a salvo y nos vemos el día lunes en la prueba. Recuerden que el lunes no hay clases. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias, que profe. estén muy bien. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana, estudiado, pero fin de semana al fin.